Radiocirugía y cuál es el ámbito de aplicación. Saludamos a la doctora Cecilia Atencio, radiooncóloga del Servicio de Radioterapia de la FUESMEN. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué Muy tal? bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por recibirnos y contarnos, primero que todo, qué es la radioterapia. Arranquemos por acá para ir a la radiocirugía. Muy bien la forma de arrancar. La radioterapia es una rama de la medicina y dentro de la medicina de la oncología que usa los efectos de las radiaciones ionizantes para el tratamiento del cáncer fundamentalmente y algunas enfermedades no oncológicas. Eso significaría que son en general rayos X de alta energía como los que usamos para las radiografías, pero mucho más penetrantes, que logran, aplicados de una manera adecuada, romper las cadenas de ADN de las células oncológicas y que éstas vayan muriendo. Y así entonces nosotros ayudamos o somos un pilar fuerte dentro de la oncología para hacer un stop, frenar, curar, paliar, mejorar situaciones relacionadas con tumores. Y bueno, se puede aplicar sola. A veces es radioterapia exclusiva lo que cura o mejora a un paciente y a veces es después de una cirugía o en relación a quimioterapia que potencia el efecto de la radiación y así sucesivamente. Y entonces, así es la radioterapia en grandes rasgos. Claro. Se usa desde el siglo pasado y tiene cada vez más tecnología y más efectividad. Cada vez podemos curar más pacientes con menos toxicidad. Y entonces dentro de la radioterapia podemos enmarcar a la radiocirugía. Exacto. Los avances tecnológicos han hecho que se pueda aplicar de una manera tan precisa, diríamos con una precisión submilimétrica y con equipos muy sofisticados, altas dosis de radiación, ya no pequeñas dosis por día como la radioterapia habitual, sino altas dosis de radiación en cortos periodos de tiempo, entre 1 y 5 veces nada más viene el paciente al tratamiento, y eso tiene mayor potencia, mayor efectividad biológica y logra no solamente detener o empezar a que diríamos que se achique un tumor, sino directamente ablacionarlo. O sea, se hace la comparativa con cirugía, radiocirugía, porque sería una forma virtual de operar un paciente, si lo queremos llamar de alguna manera. Y eso puede ser dentro del cráneo o fuera del cráneo en diferentes situaciones. Por supuesto, no todos los tumores se abordan de la misma manera, es necesaria la consulta, la estadificación, el trabajo multidisciplinario con el oncólogo, con el cirujano, con el médico de cabecera, y hay pacientes que son, diríamos, candidatos a estos tratamientos. Por sobre todo, los pacientes metastásicos, que antes eran directamente catapultados a un tratamiento paliativo y a esperar, hoy pueden seleccionarse algunos pacientes y pueden ablacionarse lesiones y dejar al paciente sin tumor y prolongar sobrevida y hasta a veces lograr curaciones. Entonces esto es como el gran avance de la radioterapia en las últimas décadas. Y más teniendo en cuenta que decís un paciente que es metastásico, ¿no? Que exacto, uno ya es lo que más llama la atención. O sea que los resultados son muy buenos con esta radiocirugía. Se logra, tiene que ser un paciente adecuado, tiene que ser posicionamiento adecuado, máquinas y recursos humanos formados, no es una cuestión de decir tengo el Mercedes-Benz y lo manejo, o sea, hay que aprender a usar todos los recursos, pero hay pacientes, en general son pacientes que llamamos oligometastásicos, o sea, poca carga de metástasis. Pero le pueden salvar la vida. Estamos haciendo esto, sí, en Mendoza lo estamos haciendo ya en FUESMEN desde hace 2 años con máquinas de alta tecnología y con formación que hemos hecho en el exterior con maestros, grandes maestros internacionales, diríamos, y los resultados son muy buenos. Qué bueno. Algunos tumores se tratan de entrada, sí. Por ejemplo, próstata, en los estadios iniciales, ya no hacemos los 45 o 35 días, sino que hay pacientes que en 5 días terminan su tratamiento con igual o mejor efectividad. Entonces es todo un ámbito muy interesante y muy lindo para el paciente porque viene tal vez 3 días, un día,
5 días, en Y vez de estar acá secuestrado 2 meses. Y es tortuoso teniendo en cuenta los tratamientos y también saber que tenés cáncer, ¿no? Digo, desde el punto de vista mental, de la salud mental, es terrible eso, ¿no? Sí, el apoyo psicológico en estos pacientes es fundamental, y las consultas iniciales en donde uno lo posiciona en un estadio, también le da al paciente el conocimiento de dónde está parado y la tranquilidad de que cada vez se pueden hacer más cosas, o sea, cada vez hay más herramientas, inmunoterapia, quimioterapia, la radioterapia avanzada que estamos hablando, cirugías también, cambios en las cirugías que logran mayores curaciones. Qué bueno. Y si no, transformar a los pacientes a veces en una enfermedad que era terminal, transformarla en una enfermedad crónica, ¿me entiendes? Que a lo mejor vos terminas de este mundo por otra situación y no por tu cáncer. Ajá, es buenísimo. Y para cerrar, muy breve, ¿qué cuidados hay que tener tras esta intervención? La ventaja que tiene con respecto a la cirugía es que uno no tiene anestesia, no tiene quirófano, entonces el paciente... es una gran preparación previa que hacemos junto con el paciente, planificación y demás, pero en ese día son 5 minutos y se va a su casa, y de su casa me envía un mensaje diciéndome si está bien, si está mal, o el control de ese día prácticamente es telefónico. Mirá vos. Así que, bueno, por supuesto en el paciente indicado. Todas estas cosas nuevas en cualquier ámbito de la medicina se basa su éxito en la selección del paciente, y es ahí donde uno puede a lo mejor informar a la población, pero por supuesto siempre con la opinión médica y científica acorde. Claro, digo, si uno se pone a pensar cuál es el perfil, es algo muy específico que se determina de acuerdo a estudios que se hacen y también consultas, interconsultas. Digo, hoy no podemos decir cuál es el perfil, porque cada caso es particular. Sería como muy arriesgado. Claro, es muy arriesgado, un perfil, pero sí saber que uno... los pacientes son analizados en un comité multidisciplinario, no es una decisión de un maestro médico, el papá médico como antes, sino que ahora es basado en la evidencia científica y con un comité de personas que estudian para la decisión de ese paciente, y el paciente también forma parte de la decisión, porque siempre se le explican los riesgos, los beneficios y las opciones, las alternativas. Y ahí terminamos de definir, pero en general está saliendo muy bien, a la altura de los estándares internacionales, o sea que estamos como orgullosos. Yo estoy orgullosa de poder haberlo traído a Mendoza y haberlo puesto en práctica. Bueno, me alegro un montón entonces, ¿no? Nos alegramos entonces para todos aquellos pacientes que tienen este tipo de tumores. Cecilia, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, a ustedes por la comunicación de siempre, les mando un abrazo y estamos en contacto. Bueno, abrazo. La verdad que es muy buena noticia esta. Escuchábamos a Cecilia Atencio, radiooncóloga del Servicio de Radioterapia de la FUESMEN.